Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste la tercera generación de los AirPods de Apple, en este video te estaré contando varios trucos para que le saques el máximo a estos audífonos. Comencemos. Bueno, lo primero que tienes que hacer luego de colocar estos audífonos en tu oído y comenzar a escuchar cualquier música que quieras escuchar, entonces algo de que tienes que tener en consideración es que estos audífonos tienen la tecnología de audio espacial para que entonces el teléfono pueda monitorear dónde es que está tu cabeza y entonces darte una experiencia mucho más como si fuese un cine, en el sentido que puedas escuchar si el audio viene de la parte trasera, a tu lado, etcétera. Sin embargo, eso gasta un poco más de batería, así que si quieres apagar eso, simplemente vas y te deslizas en la parte superior derecha del teléfono y entonces tocas el área donde está al lado de la brillantez, donde se ven los pequeños audífonos, dejas apretado esa área y entonces en la parte inferior ahí entonces vas a poder tener mayor control sobre cómo puedes escoger si quieres que entonces mantenga el monitoreo de tu cabeza, ya que entonces puede tener en consideración cómo se mueve tu cabeza para que entonces pueda cambiar de dónde es que viene el sonido. Sin embargo, puedes colocar lo que sea fijo para que entonces no cambie si mueves la cabeza y no se afecte mucho la reproducción de la música, pero si entonces lo quieres apagar completamente, pues entonces apretar el botón de desactivado y eso entonces te da un poco más de batería, ya que entonces cuando tienes esta función de audio espacial también gastan más batería estos audífonos. Otra cosa que puedes hacer con estos AirPods 3, por ejemplo, si no te quieres quitar los audífonos pero quieres escuchar la música o una llamada o lo que quieras directamente con las bocinas de tu teléfono, simplemente entonces te deslizas en la parte superior derecha y aprietas el botón azul que está como parpadeando. Entonces a tocar ese botón vas a entonces poder elegir si quieres que entonces la reproducción sea a través de los audífonos o entonces a través del iPhone o incluso a través del altavoz del teléfono, para que entonces puedas tener mucho más control a la hora de reproducir la música que quieras o el podcast que quieras directamente en tu teléfono. Con este nuevo diseño, los AirPods 3, también entonces tenemos una nueva forma de poder controlar la reproducción de música en nuestro dispositivo, ya que entonces si queremos quitar la pausa o activar la pausa en la música que estamos escuchando, simplemente aprietas una vez y entonces ahí se activa la reproducción de música. Sin embargo, si quieres saltar a la próxima pista, pues entonces aprietas dos veces y ahí entonces va a cambiar a la próxima pista. Sin embargo, si quieres regresar hacia atrás en la pista anterior, simplemente aprietas 3 veces consecutivamente. Y aquí estamos viendo cómo regresa, empieza otra vez esa canción. Si lo hacemos otra vez, entonces cambia a la pista que teníamos anteriormente. Ahora bien, digamos que por ejemplo quieres utilizar estos audífonos con otros dispositivos que no sean de Apple, pues simplemente coloca los audífonos otra vez en su cajita. Aquí tenemos un teléfono Android, pero en esencia lo puedes hacer con prácticamente cualquier equipo que permita conexiones Bluetooth. Y entonces simplemente abres la cajita y aprietas el botón en la parte trasera completamente hasta que empiece a parpadear en color blanco. Y entonces vamos aquí a comenzar a escanear directamente en nuestro Galaxy para entonces ver. Aquí estamos teniendo directamente los audífonos, simplemente tocamos el botón para configurarlo y ahí entonces está conectando y aquí entonces ya podemos comenzar a utilizar estos audífonos directamente con cualquier otro equipo. De igual forma también podemos hacer eso mismo con cualquier otro dispositivo de Apple, ya que entonces estos audífonos se conectan directamente a tu cuenta de iCloud para que entonces se puedan configurar y conectar a prácticamente cualquier equipo de Apple que tengas. Para hacer eso, simplemente por lo menos en un iPhone te deslizas en la parte superior derecha y aprietas entonces el botón en la parte superior derecha donde está la música. Obviamente aquí está parpadeando porque estamos utilizando en este teléfono, pero en cualquier otro equipo simplemente aprietas ese botón y ahí te vas a conectar directamente a los audífonos. Y también lo puedes hacer también en una computadora de Apple, ya que entonces también te va a aparecer un iconito para poder conectar los audífonos una vez estás cerca de tu computadora. Algo que quieras hacer durante el uso de tus AirPods es verificar cuánta batería le quedan para entonces asegurarte que no se van a quedar sin batería y que vas a poder utilizarlos por mucho tiempo. Para hacer eso puedes hacerlo de múltiples formas. Simplemente una vez más, como hemos hecho varias veces, te deslizas en la parte superior derecha, aprietas entonces ese botoncito que estaba parpadeando en color azul y entonces vas a poder ver la cantidad de batería que le queda a estos audífonos. Sin embargo, hay otro truco que podemos hacer y es entonces añadir un widget de batería directamente en la pantalla de inicio de nuestro teléfono, ya que entonces ahí estaríamos yendo a la pantalla principal del teléfono, dejamos el dedo apretado sobre la pantalla, entonces tocamos el botón de más en la parte superior y entonces bajamos, o podemos también buscar, vamos aquí a buscar baterías y entonces aquí tenemos varias opciones. Tenemos uno que es como un cuadradito, uno que es un poco más ancho. Agregamos este widget aquí y entonces ahí podemos ver ya la batería directamente de los audífonos constantemente para que estemos claros cuánta batería le queda. Y otra cosa que permite hacer este widget de batería es cuando entonces tiene los audífonos directamente en su cajita, ver entonces cuánto le queda a la caja de batería y entonces si están cargando o no los audífonos, para que estés claro de que están funcionando correctamente. Otra cosa que también puedes hacer con estos
estos AirPods 3 es que, por ejemplo, si estás escuchando alguna música y quieres compartir esa música con otra persona que tiene unos AirPods, simplemente te deslizas en la parte superior derecha, tocas el botón de ese que está parpadeando color azul y entonces escoges la opción de compartir audio. Una vez toques esa opción, simplemente busca otro AirPods y abres la cajita a un lado para que entonces se puedan conectar directamente aquí. Puede entonces compartirse el audio con esa otra persona, con esos otros audífonos. Tocas el botón de compartir audio y entonces ya tienes ambos AirPods conectados directamente al mismo equipo. Y entonces lo bueno de esto es que también puedes controlar la reproducción de ambos equipos o el volumen de ambos equipos para que entonces pues cada persona pueda tener el volumen que quiera y entonces tener esa opción disponible. Estos audífonos también llegan con la función de poder integrarse directamente a la aplicación de Encontrar o a la red de Find My de Apple, para que entonces si por ejemplo lo dejas en algún lugar te puedan notificar si alguien los encuentras de dónde es que exactamente que están estos audífonos. Para poder utilizar esa función simplemente vamos a la parte de Encontrar y vamos entonces a la parte de nuestros dispositivos. Aquí vamos a buscar los audífonos que tenemos aquí y entonces aquí podemos ver con mucha más facilidad dónde es que están estos audífonos. Por ejemplo, si alguien los encuentra, si alguien se pierde, puede activarlos en el modo de que se perdieron para que entonces se empiecen a transmitir la ubicación donde sea que lo hayas dejado. Sin embargo, una función que también me gusta mucho es que entonces también puedes buscarlos y entonces aquí vas a poder utilizar esta función de poder encontrar los audífonos. Obviamente yo tengo aquí colocado, pero puedes entonces buscarlos por tu casa con mucha más facilidad, ya que entonces el teléfono te va a decir dónde es que exactamente están los audífonos para que los puedas encontrar con mucha más facilidad. Otra cosa que también puedes hacer directamente es que te avise si entonces los audífonos los dejaste en algún lugar para que entonces los puedas encontrar o virar si por ejemplo los dejaste en el trabajo o por ejemplo en tu escuela, etcétera. Simplemente aquí activas las notificaciones para que entonces puedes decirle mira, cuando lo dejo en una casa, cuando lo deje en algún lugar, avísame que lo dejé ahí. Sin embargo, también puedes activar lugares donde no quieres que te avise, como por ejemplo en tu casa. Pues si dejas los audífonos en tu casa, no te va a avisar que los dejaste en tu casa, ya que es un lugar seguro. Pero sin embargo, si lo dejaste en el trabajo, lo dejas en tu escuela, etcétera, pues entonces el teléfono te va a avisar que los dejaste para que entonces puedas virar y regresar y encontrarlos. Obviamente, si eres como yo, seguramente vas a utilizar estos audífonos por mucho tiempo, así que es muy importante que también proteja tu audición y Apple tiene funciones para también ayudarte a hacer eso. Para hacer eso, vamos a la parte de configuración, bajamos un poco a la parte donde dice sonidos y vibración y ahí entonces tocamos el botón de seguridad en audífonos y ahí entonces podemos decirle al teléfono que nos avise que reduzca los sonidos fuertes. Entonces podemos decirle que no, ¿verdad? Que baje el volumen del máximo que pueden llegar estos audífonos para que entonces no pueda llevarlo a un nivel tan alto y de esa forma también entonces proteger la audición utilizando estos audífonos. Una función que también me gusta mucho de estos AirPods 3 es que tiene entonces la función de anunciar las notificaciones, como por ejemplo si alguien te llama, te va a decir alguien te está llamando, quieres contestar sí o no y puedes contestar directamente sin tener que sacar el teléfono o el reloj, etcétera. También te puede leer los mensajes de texto que recibas para, por ejemplo, si estás conduciendo, manejando, está en un lugar donde no puedes utilizar el teléfono, pues puedes escuchar esos mensajes de texto y hasta responder literalmente hablando sin tener que hacer nada con el teléfono. Para activar esa función vamos a la parte de configuración, tocamos entonces la parte de Siri y entonces tocamos la opción de anunciar las notificaciones. Aquí puedes apagar, encender si quieres hacer eso, incluso también puedes apagar o encender cuáles notificaciones no quieres que entonces se te lean para que entonces tengan más control a la hora de utilizar esta función. Estos audífonos llegan con varias nuevas mejoras para la calidad de sonido para que se escuchen muy bien, pero si quieres tener un poco más de control sobre qué tipo de música escuchas más y cómo entonces quieres que los audífonos se programen para que el tipo de música que escuchas, entonces ahí puedes ir directamente a la parte de configuración. Vamos entonces a buscar la parte donde dice música y entonces ahí vamos a buscar la parte donde dice ecualizador y entonces ahí pues dependiendo el tipo de música que escuches o el tipo de, ¿verdad? Que cómo te gusta escuchar la música, pues vas a poder escoger múltiples sistemas de ecualizador, ya sea para música hip hop, electrónica, clásica. Puedes decir que entonces aumente los sonidos graves, las voces, etcétera. Puedes tener mucho más control a la hora de escuchar música directamente con estos audífonos. Bueno, hablemos ahora de la batería de estos audífonos. Una vez entonces lo tienes colocado directamente en la cajita, él va entonces a prender una luz ámbar indicándote de que entonces se están cargando los audífonos. Sin embargo, una vez se apague esa luz y saques una vez más entonces los audífonos de la cajita, te va entonces a mostrar un color, ya sea entonces verde o ámbar. Aquí está flashando, parpadeando ahora color verde. Eso entonces nos indica que la cajita está bastante cargada. Sin embargo, si entonces nos muestra un color ámbar cuando sacas los audífonos de la cajita, entonces eso significa que la cajita tiene ya menos de una carga completa para que entonces puedas tomar acción y entonces comenzar a cargar la cajita para que entonces tenga mucha batería por mucho tiempo. También si los audífonos se te quedan sin batería, con tan solo 5 minutos de carga podrás tener 1 hora de uso, así que toma eso en consideración cuando quieras escuchar música, hablar por teléfono y más.
Y al final, el último truco que te quiero contar es que entonces estos audífonos pues tienen carga inalámbrica. Seguramente eso ya lo sabías, pero lo que quizás no sabías es que entonces también esto llega con la función de que entonces se puede utilizar el cargador MagSafe, el cargador magnético que Apple vende, para que entonces puedas colocar la cajita aquí y magnéticamente se conecte y no tengas que estar buscando ese punto perfecto donde se están cargando, sino que simplemente coloca la cajita en este cargador y ella ya automáticamente se va a alinear utilizando los imanes que están aquí dentro de la cajita, para que entonces tengan mucha más facilidad y conveniencia a la hora de cargar inalámbricamente tus AirPods 3. Bueno, ya hemos llegado al final de este video en el cual te contamos varios trucos y nuevas funciones de tus nuevos AirPods 3 para que le saques el máximo a estos audífonos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este, videos de tutoriales, videos de noticias y mucho más. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.